Semana cuarta después de Pascua. Miércoles. Adhesión a la cátedra de San Pedro. Preludios. Mira cómo a orillas del Tiberíades, Cristo examina a Pedro en el amor, antes de darle las llaves del reino de los cielos, y pide a Jesús que te enseñe a amarle. Punto 1. Carácter divino del pontificado romano. Considera que la dignidad del pontificado está visiblemente señalada con el sello de la divinidad. La Iglesia anatematiza a los que se atreven a defender que la preeminencia de honor y de poder que pertenece a los sucesores de Pedro no es de derecho divino. Solamente la ceguedad y la obstinación pueden no ver esta verdad en las Escrituras. Mira cómo aparece San Pedro en el Evangelio con prerrogativas de honor y de superioridad, y siempre como cabeza de los demás apóstoles. Jesucristo le elige para piedra fundamental de su Iglesia. Le confía con particularidad el cuidado de su rebaño, corderos y ovejas. Cuando pregunta a Jesucristo, Pedro contesta en nombre de todos los apóstoles. Cuando les lava los pies, empieza por Pedro. Cuando sale del sepulcro, se aparece a Pedro antes que a los demás. Cuando llega el tiempo de publicar la nueva ley, Pedro es el primero que toma posesión del ministerio evangélico. Pedro hace el primer milagro en nombre de Jesucristo y ejerce el primer acto de autoridad reprendiendo a Ananías y a Zafira. Es el primero que abre la puerta del evangelio a las naciones y el que recibe las primicias de la vocación de los gentiles en la persona del centurión Cornelio. Él es también quien manda y dispone la elección del nuevo apóstol San Matías y preside en el concilio de Jerusalén. ¿De dónde le viene este honor? Según dice San Gregorio, sino de haber sido esta la voluntad de Jesucristo. San Pedro es cabeza y pontífice de la Iglesia y pastor de los pueblos reengendrados en Jesucristo. Los pueblos deben obediencia a los reyes de la tierra, pero estos llaman a Pedro Padre y ofrecen un respetuoso tributo a su poder espiritual. Y mientras Jesucristo reine, reinará Pedro espiritualmente sobre todos los reyes de la tierra. Considera también que la dignidad del pontificado es la más universal en su extensión. Las dignidades de la tierra tienen determinados límites. Las vastas monarquías se extienden tan solo a ciertos lugares. Existen muchos soberanos en el mundo, pero solo Dios es el Rey del universo, cuyo imperio, en el orden espiritual, comunicó también a San Pedro. Con el imperio de Jesucristo crece y se aumenta el imperio de San Pedro, pues en todas partes donde se invoca el nombre de Jesucristo con espíritu de verdad, es también glorificado el nombre de Pedro. Pasó aquella grandeza romana a la que vio el profeta tragándose la grandeza de otros infinitos estados. Pasarán los siglos y el trono de Pedro permanecerá siempre, porque la misma providencia que permite la caída y ruina de los imperios, más sólidamente fundados, prometió una estabilidad eterna al trono de Pedro. ¿Qué de guerras no ha padecido la Iglesia? ¿Cuántas potencias se han conjurado contra ella? ¿Cuántos soldados se han armado para arruinarla? Ah, seguramente que si pudiera perecer ya habría perecido. Pero la espada de los tiranos, la impiedad de los bárbaros, la audacia de los innovadores, la multitud de los pueblos engañados y todo el furor del infierno se ha reducido a inútiles esfuerzos. A los primeros enemigos se han sucedido otros no menos poderosos, pero la Iglesia los ha visto a todos destruidos.
Podrás abandonar a la Iglesia, podrás perderte separándote de ella, pero no por eso podrás perderla ni destruirla. Punto 2. El pontificado, centro de unidad y de paz. Considera qué sería de ti si no hubiera en la Iglesia un centro de unidad en el que se reuniesen las almas y los corazones. Mira lo que sucede en las sectas separadas de la Iglesia romana. Apenas abandonaron los protestantes la unidad de creencia y la comunión de la Iglesia, cuando se vieron entregados a la inconstancia de su entendimiento, pasando de un dogma a otro, errando de opinión en opinión, de sistema en sistema, divididos entre sí, sin convenir en otra cosa que en impugnar a la Iglesia. Todos ellos saben muy bien cuál es la doctrina que impugnan, pero apenas saben cuál es la que siguen. No son católicos. Pero si les preguntas lo que son, ni aun ellos mismos te sabrán responder. Contempla si hay alguna secta separada de la Iglesia romana en la que no se haya introducido el cisma y la discordia. Piensa a este propósito quiénes son los autores de las divisiones y escándalos, y verás que no son sino aquellos que los persuaden a que desprecien la autoridad infalible de Pedro. Nada tiene que temer el mundo de un pueblo dócil a la cátedra de Pedro, porque los que aman la obediencia aman la paz, y los que procuran sujetar los entendimientos a la sencillez y sumisión evangélica trabajan por la conservación de los imperios. Los fastos de la Iglesia están llenos de funestas guerras y revoluciones que ha producido el desprecio a la autoridad de Pedro. Y en los tiempos presentes, ¿quién sino el racionalismo, el naturalismo, el materialismo, el liberalismo y todos los errores condenados por la Iglesia han traído a los pueblos al estado de perturbación y de indisciplina en que se encuentran? Ningún espíritu recto ha mirado a los Atanasios, a los Basilios, a los Agustines, a los franciscanos, Domingos e Ignacios en los pasados tiempos, ni a los hijos de todos estos atletas de la fe que en los presentes tiempos predican la doctrina del Evangelio, como autores de las trágicas escenas y trastornos horrendos que en el mundo han causado estas perturbaciones. Solo los impostores de todos los tiempos, esto es, los autores de esas hondas perturbaciones, han tenido la osadía de imputar a los predicadores de la verdad esas desgracias. Lejos de ser tú de ese número, trabaja en la medida de tus fuerzas para disipar la nube de esas calumnias, pues a eso te obliga el amor, el agradecimiento que debes a la autoridad de San Pedro en la seguridad de que cuanto más trabajes en defensa de ella, más bienes de paz y de tranquilidad conseguirás. Cuando nosotros miramos la autoridad de San Pío V, la autoridad de San Pío XII, no es San Pío X, ¿no? La autoridad de San Pío V, San Pío X, vemos la autoridad del Papa Pío XII, vemos que ellos son papas que defienden el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así que atendamos a todas las palabras que ellos siempre han dicho para que podamos reconocer la herejía y hagamos lo que aquí nos sugiere el autor, ¿verdad? Defender el pontificado, defender a los papas que han defendido la fe de la Iglesia, que han defendido las familias católicas, y bueno, sigamos esas enseñanzas de San Pedro, que en todo defendió a nuestro Señor Jesucristo. Punto 3. Sumisión y obediencia al Papa. Considera que la autoridad y dignidad de los sucesores de San Pedro es una dignidad de ministerio, de gobierno y de enseñanza infalible en la fe y en las costumbres. El apóstol nos enseña que los pastores y pontífices han sido establecidos para formar en los hombres el espíritu de Jesucristo y para trabajar en la edificación del cuerpo místico de Jesucristo, a fin de que así, unidos más estrechamente a la doctrina de Jesucristo,
No seamos como niños que nos dejamos llevar del viento de las varias doctrinas. En estas palabras del apóstol has de ver que si los pontífices tienen el derecho y el deber de enseñar a los hombres, estos tienen la obligación de obedecerlos. De lo contrario, ni ellos serían pastores, ni los fieles serían sus ovejas, ni tendrían más que una vana sombra de autoridad, y la dependencia de la grey sería imaginaria. Cuando nosotros vemos supuestos pontífices que están enseñando una doctrina luterana, una doctrina completamente anticatólica, sabemos que estos son los lobos con piel de oveja de los que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que estudiar los santos papas verdaderos, San Pío V, San Pío X, Pío XII, ¿verdad? Todos estos papas. Los últimos 6 supuestos papas no lo son, ellos son infiltrados, basta ver sus historias y ven que están infiltrados de ideas comunistas, y se puede ver por los frutos, ¿no? Vemos hoy una unión de religiones y eso no lo permite nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, San Pedro defendió el depósito de la fe de Jesucristo, él no inventó nada. Entonces, esto es de mucho cuidado cuando se toca el tema de los pontífices. Para más información, con gusto pueden mandar un mensaje y se les puede responder. Debes, pues, obediencia y adhesión inquebrantable a la cátedra de Pedro, contra la que no prevalecerán las puertas del infierno, según la divina promesa. Porque toda doctrina que esté en oposición con la cátedra de Pedro está destituida del fundamento sobre el que Jesucristo edificó su iglesia. Bajo la obediencia de la cátedra de San Pedro, derramaron su sangre los mártires de Jesucristo. Lloraron los verdaderos penitentes. Las vírgenes sabias adquirieron la corona de su virginidad. Fuera de esta sumisión a la cátedra de Pedro, las lágrimas de los penitentes han sido miradas como hipócritas. La castidad de las vírgenes, resultado de la soberbia. El martirio como obstinación. Y la más austera virtud como ilusión desastrosa. Jesucristo no reconoce otros santos que aquellos que se han santificado bajo la sumisión a la silla de Pedro, y no colocará en sus altares otros bienaventurados que los que le presente San Pedro. Deduce, pues, de esta meditación muy necesaria y práctica en los días que atravesamos, que si quieres ser verdadera oveja del buen pastor Jesucristo, es preciso que tu amor a la Iglesia y al Papa, que es su cabeza visible, sea un amor ardentísimo, que lo ames como a tu Padre, que lo defiendas siempre contra todo linaje de enemigos, sean francos como la impiedad y la masonería, sean encubiertos como el liberalismo católico y el regalismo volteriano, que defiendas todos sus derechos a intervenir en cuanto al Papa juzgue que debe y puede intervenir, que en la doctrina jamás, ni un ápice, te separes de él, órgano infalible de la verdad, que no busques jamás vanos subterfugios indignos de la fe sencilla del buen católico y de la piedad filial del buen hijo para sustraerte a sus enseñanzas, que, como dice San Ignacio, estemos tan unidos y apegados en todo a la doctrina de la Iglesia que debemos siempre tener para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro si la Iglesia jerárquica así lo determina. Qué bueno que aquí se menciona a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola le hizo la guerra siempre a Lutero. Así que claramente cuando alguien defiende a Lutero, sabemos que no es la Iglesia católica. Nuestra iglesia es la iglesia de los mártires, de los que se sacrifican, de los que viven en obediencia, en castidad, en humildad y con recto conocimiento. La virtud sin el recto conocimiento se vuelve una persona ignorante y por eso defienden a personas que evidentemente no enseñan la cátedra de San Pedro, la fe de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces recordemos que la Iglesia Católica, el último papa que tuvo es Papa Pío XII. Toda la enseñanza de la Iglesia Católica está hasta ahí. Después todo está completamente modificado y turbado, por eso se aconseja leer solamente libros hasta antes de 1958 y van a encontrar ahí toda la realidad sin ninguna distorsión. Porque nosotros somos de San Pedro, somos de esos pontífices que nos defendieron, que dieron su vida. Cuando tú estudias la historia de San Pío V, de San Pío X, te das cuenta cómo es la mano firme de un papa que defiende sus ovejas, que ama la fe de sus ovejas, y así no te dejarás llevar por ningún fraude. De rodillas, coloquio. Jesús, divino fundador de la Iglesia, mi madre, en cuyo seno nací, y en el que deseo morir para poderme salvar. Inspírame amor constante, firme, inquebrantable y práctico a esa madre de mi alma, fuente para mí de toda luz sobrenatural y de toda gracia. Jamás ni en mis pensamientos, ni en palabras, me separe de ella, que sería separarme de ti. Antes creciendo cada día, más en mí, la fe viva, te veré a ti en Pedro, y a Pedro en la Iglesia, y en los pontífices, tus vicarios. Propósitos. Defender siempre con mis palabras, obras y escritos los privilegios todos de la Iglesia y el Papa, y nada hacer ni leer en contra de ellos, ni de sus decretos y prohibiciones. Los santos padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, San Agustín y muchísimos más, han hablado de que un hereje jamás puede ser papa, puesto que se separa de la Iglesia Católica. Entonces, la responsabilidad de nosotros como fieles es el estudio, el entendimiento, la humildad, suplicar a nuestra Madre Santísima que podamos ser fieles a la fe católica y, bueno, obedecer a los obispos y sacerdotes verdaderamente católicos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.